Shalom y bienvenido a la clase de esta noche. El tema es el Mishkan y el cuerpo humano. Y la razón por la cual quiero compartir esta enseñanza, porque el viernes pasado en la porción de la Torah hablamos sobre el tema teruma. Y teruma significa una ofrenda elevada, un regalo elevado, que es lo que Dios pide al pueblo de Israel para construir un Mishkan o un tabernáculo. Y la razón por la cual él hace eso, porque como hemos estado hablando desde el estudio que hicimos la vez pasada sobre Bereshit, de que Dios está buscando un espacio sagrado para poder morar y estar con su creación. Y en este caso, recuerden que cuando creó a Adán y a Eva, él los puso en el jardín, y el jardín en aquel entonces viene siendo lo que hoy día sería el lugar santísimo. A diferencia de hoy día, el lugar santísimo, que era el jardín, era un lugar abierto, sin restricciones y sin limitaciones, en el sentido que tanto Adán y Eva podían estar en la presencia del Creador, del Señor, sin ninguna limitación. Era como decir un ambiente, un lugar abierto para todo el mundo, para todo el que quisiera estar en la presencia del Señor. Una vez Adán y Eva rompen pacto, caen en pecado, entonces ya Dios tiene que hacer una serie de cambios. Por ejemplo, cuando los envió al exilio, y luego sabemos que en la porción teruma ya el pueblo se encuentra fuera de Egipto y Dios le está pidiendo una serie de cosas, y con esas cosas construir el Mishkan. El Mishkan. Mishkan es lo que es traducido como tabernáculo, que realmente no debiera ser tabernáculo, sino tienda, sería más apropiado. Pero Mishkan viene del verbo shakan, que significa morar, habitar o residir. Por lo tanto, Mishkan es el lugar de su morada, el lugar de su habitación o el lugar de su residencia. Por lo tanto, así que quiero compartir con ustedes un PowerPoint. Denme un momentito en lo que ponemos esto aquí al día. Así que... ¿okay? Así que vamos a hablar sobre el Mishkan y el cuerpo humano, porque vamos a ver que hay varias semejanzas entre lo que Dios le dice a las instrucciones que que Dios le da a Moisés para la construcción y el servicio del Mishkan o del tabernáculo o de la tienda del testimonio. ¿Por qué y para qué el Mishkan? Tenemos que en Éxodo 25, verso 8, Dios dice, y harán un Mikdash, diferente a Mishkan. Mikdash viene de la palabra Kadosh. Mikdash viene de la palabra Kadosh, y Mikdash es traducido como santuario porque Kadosh significa santo o separado, y el Mikdash es el lugar de su santidad. Dice, y harán un Mikdash, santuario para mí, y Shakanti en medio de ellos, y yo habitaré. Shakanti, del verbo shakan, que ya había dicho habitar, morar o residir, y Mishkan es el lugar de su morada, habitación o residencia. Y Shakanti, yo habitaré en medio de ellos, y también se puede interpretar como y yo habitaré en ellos. Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño tavnit del Mishkan y el diseño tavnit de todos sus utensilios, así lo harás, implica no cambiar nada. Cuando dice en el hebreo, así lo harás, se entiende que dice que no cambiar nada de la instrucción que Dios le da a Moisés con respecto al Mishkan y por ende el templo cuando sea construido en la tierra.
Por lo tanto, ¿por qué es esto importante? No sé si usted sabía, pero hay aproximadamente 50 capítulos dedicados al Mishkan o al tabernáculo o a la tienda. Tenemos que hay 13 capítulos en el libro de Éxodo, 18 en el libro de Levítico, lo cual yo considero que todo el libro de Levítico es relacionado con el Mishkan y el templo. En el libro de Números hay 13 capítulos, en el libro de Deuteronomio 2 capítulos, y en el libro de Hebreos 4 capítulos. Y tenemos que el primer espacio sagrado, o lo que viene siendo el templo, está establecido en el Edén, como ya le había dicho. El Edén viene siendo como el lugar santo, mientras que el jardín es el lugar santísimo, un lugar que era abierto para todos. Luego, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él los lleva al monte Sinaí. Y aquí el monte Sinaí entonces toma el lugar de espacios sagrados. Recuerden la montaña cósmica, donde la montaña representa el lugar donde se une el cielo con la tierra. Es el lugar donde a la cima de las montañas bajan los dioses. En este caso es el Dios de Israel, para comunicarse con su pueblo. Y luego, como esta montaña, el monte Sinaí, se convierte en el espacio sagrado, cuando ellos comienzan a moverse hacia la tierra prometida, no se pueden llevar la montaña con ellos. Por lo tanto, Dios le da instrucciones para crear un Mishkan o un templo que se pueda transportar, un templo temporero, un Mishkan temporero, para que según ellos se van moviendo, puedan moverse con ese espacio sagrado que Dios quiere que haya. ¿Para qué? Para Él estar en medio de su pueblo. Y dice, cuando llegan entonces a la tierra prometida, ese Mishkan se convierte en un templo, un edificio, una estructura física, y es puesta en Jerusalén, en el monte Sión, porque es el lugar que Dios escogió. Tenemos que Salomón construyó el primer templo, y luego que ellos son exiliados a Babilonia, cuando regresan, Esdras, que es un sacerdote, y Nehemías juntos comienzan la construcción de las murallas de Jerusalén y luego del segundo templo. Y sabemos que el profeta Ezequiel habla del tercer templo. Por lo tanto, todo sigue el mismo patrón de 3, del número 3, que habíamos hablado también de eso cuando hablamos de la miniserie de Hayesod Bereshit, que va a consistir de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero ya aquí, como lo hubo en la montaña, recuerden que en la montaña del Sinaí, abajo estaba el pueblo, en el medio de la montaña estaba Aarón con sus hijos, los 70 ancianos y Josué, pero en la cima estaba Moisés dentro de la nube con el Señor. En otras palabras, al entrar en la nube, ahí Moisés entró a un espacio, una dimensión de la eternidad, una dimensión que no estaba sujeta a tiempo ni espacio. O sea que Moisés entra directamente a la presencia de Dios, a su trono en el cielo. ¿Por qué? ¿Y por qué sabemos eso? Porque lo que Dios le está mostrando, que está en esa esfera invisible para las demás personas, pero no para Moisés, Dios dice, mira bien, porque esto es lo que tú vas a hacer allá abajo, o sea, en la tierra, cuando baje Moisés a darle las instrucciones al pueblo. Y sabemos que hay 6 muebles principales dentro del Mishkan y luego también dentro del templo. Y ese número 6 se refiere a la humanidad. Es interesante que los muebles representan la humanidad, por eso yo digo que el Mishkan se asemeja mucho al cuerpo humano. ¿Y sabía usted que si hay 50 capítulos dedicados al Mishkan, significa que el Mishkan, el lugar sagrado que Dios da instrucciones para la construcción del Mishkan, es importante? Imagínense entonces, de los 613 mandamientos que Dios establece con el pueblo de Israel, 279 son dedicados al templo. De los 613, 279 son dedicados al templo, que viene siendo un 45.5% de todos los mandamientos son con referencia al templo. Es importante, es importante. Así de nuevo. Y harán un mikdash, un santuario para mí, y shakanti, yo habitaré
en medio de ellos o en ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño, tavnit, en hebreo es tavnit, del Mishkan, y el diseño, tavnit, de todos sus utensilios, así lo harás. Implica no cambiar nada. Conforme al tavnit, en el versículo 9 del capítulo 25, en el hebreo es tavnit, que es una tet, bet, nun, yod y tet. Y dentro de la palabra tavnit encontramos dos letras bien importantes, que es la bet y la nun. ¿Por qué? Porque la bet y la nun juntas forman la palabra ben, que es hijo, y también nos da la palabra baná, que significa edificar, que también tiene una bet, una nun y una hey. Y luego, por último, simplemente la letra bet sola significa casa. Así que tenemos tavnit, ben, baná, bet, bet. Y si lo vamos a traducir literalmente, sería la imagen del hijo edifica la casa. La imagen del hijo edifica la casa. Y sabemos que el hijo es Yeshua y la casa es la casa del Padre, el espacio sagrado, el Mishkan, el templo. ¿Y por qué el hijo edifica? Porque es entendido en el judaísmo que son los hijos los que le edifican casa a su padre. ¿Cómo? Llevando, manteniendo el apellido del padre. Eso es lo que le da honor y gloria al padre al llevar, continuar el apellido, el nombre. Eso es lo que edifica la casa. Por lo tanto, Yeshua, su imagen, que es la imagen, que es el tavnit del Mishkan y del templo, o sea, que el Mishkan y el templo están diseñados a base del Hijo, imagen del Hijo que edifica la casa del Padre. Mishkan representa la imagen del Hijo, Yeshua, quien es la imagen visible del Padre. Y eso lo encontramos en Colosenses 1:15, que dice, Él, refiriéndose a Yeshua, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el ser humano es a imagen y semejanza de Elohim, por ende, imagen y semejanza del Hijo. Y el primer mueble que Dios le instruye a Moisés, con que le habla con respecto a Moisés de la construcción, el primer mueble que él menciona es el arca del pacto o el arca del testimonio. Y sabemos que esta arca está hecha de madera de acacia y luego puesta oro sobre ella con una cobertura, una tapa que contiene 2 querubines, y esta tapa y los querubines son de una misma pieza. Todo tiene que ser en oro. Y dentro del arca estaban las tablas de los mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Y aquí vemos 2 tablas, y no es que hubieran escrito 5 mandamientos a un lado y 5 mandamientos a otro, como hemos dicho en otras ocasiones, que la costumbre era hacer una copia del pacto, porque una de las tablas iba al rey y la otra iba al Dios de ese rey. Pero en este caso, como el Dios de Israel es a la misma vez el rey de Israel, ambas tablas, o la copia y el original, van dentro del arca. Es interesante que las tablas hasta cierto punto simbolizan los pulmones, o mejor dicho, los pulmones simbolizan las tablas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 pulmones, uno izquierdo y uno derecho. Y el pulmón derecho consta de 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo consta de 2. 3 y 2, 5. Las tablas, los 5 libros de la Torá. Y luego la vara de Aarón es una vara de almendra, del almendro, del árbol de la almendra. ¿Por qué? Porque la almendra es en forma de ojo y tiene que ver con vigilar que los mandamientos, que las palabras, las instrucciones de Dios se lleven a cabo. Y el arca es la única pieza o el único mueble que se encuentra en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque solamente una sola persona puede entrar ahí una vez al año, y es el sumo sacerdote, es el único que puede hacer eso. Recuerden que en el jardín, antes de Adán y Eva romper el pacto, tenían acceso al lugar santísimo ambos y no habían limitaciones o restricciones.
en el sentido de que tenían acceso directamente a la presencia de Dios. Siendo el único mueble en el lugar santísimo, contiene las tablas del pacto, como ya había dicho, y la tabla del pacto no es otra cosa que instrucción y la Torá. La vara de Aarón, que representa autoridad, identidad y vigilancia, vigilante. El maná representa provisión, alimento y la Torá, tanto alimentación física como alimentación espiritual. Los querubines son guardianes del trono. ¿Por qué? Porque esa es la función del querubín. Hay una jerarquía de ángeles y dependiendo de sus funciones, de sus roles, es el nombre que se les da. Por ejemplo, están los arcángeles, están los serafines, están los querubines y sucesivamente. Y los querubines son los que son guardianes, que viene siendo como la policía o la seguridad del trono. Ellos están vigilando, guardando el trono. Por eso también cuando Dios exilió a Adán y a Eva del jardín, puso querubines al frente de la entrada. ¿Para qué? Para evitar que nadie entrara o regresara al jardín. Y el trono, conforme dice el Salmo 89, verso 14, el trono dice que la juicio y la justicia y juicio, o sea, justicia y rectitud, son el cimiento de su trono, porque este arca representa el trono de Dios, el lugar de donde Dios va a estar comunicándose con su pueblo. Este es su trono y se encuentra en el lugar santísimo. En el cuerpo humano tenemos dos órganos muy importantes que son el cerebro y el corazón. Y el cerebro consta de dos hemisferios, uno izquierdo, uno derecho, al igual como los dos querubines, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho, porque son guardianes. Es importante que lo que entra al cerebro, lo que viene y entra y sale de nuestra mente, tiene que estar guardado conforme a la palabra del Señor, conforme a su Torah. Y el corazón es importante porque el corazón contiene la sangre y esa sangre va a ser impulsada a todo el cuerpo. Y sabemos que conforme en Levítico, la vida está en la sangre. Levítico 17, verso 11 y 14 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Verso 14, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Será cortado significa juicio de parte de Dios, juicio de parte de Dios. El judío también dice juicio celestial. Y ese juicio, muchos creen que es una muerte prematura, pero Dios decide cómo ejecutar ese juicio. Y tenemos aquí 18 días. ¿Por qué tengo 18 días? Porque exactamente a los 18 días de la concepción, después que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, a los 18 días el corazón ya está funcionando. Y luego, siguiéndole los pasos al corazón, está el cerebro. O sea que ambos órganos comienzan a desarrollarse en el embrión a la misma vez, pero comienza primero el corazón a funcionar y luego le sigue el cerebro. Y el corazón tiene 4 cámaras, como los 4 anillos que eran puestos en el arca, representando el número 4, las cosas naturales o físicas. Y representa el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Por qué? Porque el arca es para todo el mundo, para todas las naciones. ¿Y por qué 18 está asociado con vida? Porque la letra Het y la letra Yod, cuando uno suma los valores numéricos de cada letra, la Het es 8, la Yod es 10, por lo tanto suma a 18 y asociado en la palabra Jai, y la palabra Jai es vida, por lo tanto el número 18 es asociado con vida. Es interesante que a los 18 días ya el corazón está latiendo, que es donde la vida se encuentra, en la sangre. En Isaías 26:3, usualmente es traducido tanto en el español al inglés de una forma diferente. Esta traducción yo la estoy haciendo directamente del hebreo y dice así: una inclinación firme
tú guardas en shalom porque en ti confía. Es un acto recíproco, o sea, Dios hace una parte y uno hace otra. Y que eso de inclinación, hemos hablado otras ocasiones que inclinación, que el ser humano tiene dos inclinaciones, una inclinación buena y una inclinación mala. Y quizás por eso a veces vemos en los muñequitos, en las caricaturas, que le pintan a uno en un hombro un angelito y en otro hombro un diablito. Porque representando las dos inclinaciones que están continuamente en lucha una con la otra. Pero aquí la palabra dice que a una inclinación firme Dios guarda en shalom. ¿Y qué significa eso? Que uno ha tenido dominio de la inclinación mala, o sea que la inclinación buena ha dominado la inclinación mala y eso nos da shalom. Y porque hemos logrado ese balance, esa estabilidad, esa armonía en el cual hemos dominado, lo bueno ha dominado lo malo, dice que entonces que en shalom es esto porque en ti confía, o sea, yo confío en tu shalom en mí porque tú estás guardando mi inclinación firme. O sea, si yo me estoy manteniendo una inclinación firme, que mi inclinación buena está dominando la inclinación mala, tengo shalom. Por lo tanto, yo confío en ese shalom que tú me das porque yo estoy haciendo lo que tú quieres. Y cómo uno mantiene esa inclinación firme, cómo uno domina esa inclinación negativa con la Torá, con los mandamientos. ¿Y qué significa shalom? No es que haya paz. Se tiene paz en base a esto. Shalom significa completo, estar completo, que nada está roto, que no le falta nada para llevar a cabo la función, el propósito y el rol que el Eterno puso en el individuo. Y de la única forma que podemos tener ese shalom, ejercer la función, el propósito y el rol que el Eterno ha puesto en nosotros, es manteniendo una inclinación firme. Porque si tenemos una inclinación firme, Él nos está guardando en shalom. O sea, todo esto es recíproco. Él hace, yo hago, Él hace. Y de la única forma que podemos mantener ese dominio, esa inclinación firme, estable, en armonía, en balance, es con sus mandamientos, que son los que nos guardan, así como los querubines y la Torá dentro del arca guardan el trono, guardan el trono del Padre. Y aquí vemos otra representación. El mueble, el arca, es el mueble más importante de todo el Mishkan. ¿Por qué? Porque es el trono del rey. Es donde está, que representa el cimiento de justicia y rectitud. Y lo primero que Dios le instruye a Moisés. Recuerden que Moisés está en la cima del monte Sinaí recibiendo instrucciones de cómo construirse el Mishkan para entonces luego bajar y hablar con los que van a hacer todas las cosas. Y aquí tenemos que los órganos más importantes son el corazón y el cerebro. Corazón y cerebro. El corazón porque contiene la sangre y en la sangre está la vida. Y el cerebro, así como habíamos dicho, tiene dos hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. Y cada hemisferio se dedica a ejecutar ciertas funciones en particulares en el ser humano. El lado derecho está asociado con lo creativo, por ejemplo, personas que son más bien dominadas por el lado derecho del hemisferio derecho del cerebro son personas, por ejemplo, son poetas de espíritu libre, aventureros, apasionados, divertidos, arriesgados, artísticos, creativos, sensuales, o sea, tiene que ver con el lado creativo del ser humano, mientras que el lado izquierdo tiene que ver con lo lógico, son realistas, lineales, analíticos, precisos, estratégicos, prácticos, matemáticos, controlados. Y Dios como Dios tiene un sentido del humor, resulta que la mujer, ambos cerebros funcionan tan bien comunicados el uno con el otro. En otras palabras, una mujer puede hacer muchas cosas a la misma vez, porque ambos hemisferios tienen una comunicación directa y más completa, contraria al varón, en que el varón o piensa con el lado izquierdo o piensa con el lado derecho, pero rara la vez estos hemisferios en el varón se comunican como se comunican en la mujer. Por eso la mujer puede hacer 1000 cosas a la misma vez.
puede estar pensando y haciendo una cosa, pensando en otra, pensando en mañana, como dice el americano, multitasking, mientras que el varón usualmente puede hacer una sola cosa a la vez. Por eso cuando a veces si uno le dice muchas cosas a un esposo o a un varón, más de la mitad de las cosas se le olvida. ¿Por qué? Porque puede hacer una sola cosa a la vez. Por eso hay que darle las listitas. Y usualmente el varón tiende a ser más lógico, más analítico. Eso no significa que no puede ser creativo, pero son cosas que no pueden hacer a la vez. O hace lo creativo separado y lo lógico separado. Pero en la mujer ambas funciones del cerebro, de los hemisferios del cerebro están comunicados y puede hacer más cosas a la vez que un varón. Es interesante, ¿no? Así que, pero también sabemos que son dos órganos muy importantes. El corazón comienza a funcionar primero, seguido por el cerebro. Cuando yo estudiaba medicina, cuando se determinaba muerte en una persona era porque su corazón había cesado de funcionar. Hoy día se interpreta una persona muerta cuando su cerebro ya no funciona. Y lógico, el cerebro ejecuta todas las funciones del cuerpo completo, pero necesita sangre, oxígeno para poderlo hacer. Por lo tanto, ambos órganos son vitales, como lo es el arca que contiene la Torá, que contiene la vara de Aarón, que contiene el maná, todas cosas representativas importantes para llevar a cabo las funciones completas del Mishkan, del templo y en nuestro caso del cuerpo humano completo. El ser humano tiene 5 sentidos que vienen siendo 5 puertas, 5 entradas. Tenemos que el sentido de la visión está representado por la menora. ¿Por qué? Porque la menora es la que alumbra, luz, vemos luz. El sentido del olfato está representado por el altar de incienso. ¿Por qué? Porque el incienso se puede oler el incienso cuando se está quemando. El auditivo por las campanas de vestimentas, de la vestimenta. Recuerden que la túnica del sumo sacerdote había que ponerle unas campanitas. ¿Por qué las campanitas? Porque el Mishkan no tiene puerta y se considera una falta de respeto entrar a casa de alguien sin notificarle, sin anunciarse uno primero. Por lo tanto, las campanitas servían como un anuncio a Hashem de que el sumo sacerdote iba a entrar a su casa, a su residencia. Y luego tenemos el sentido del gusto, que es representado por la mesa de los panes. ¿Por qué? Porque el pan se come, se saborea, no tan solo también parte del sentido del olfato, porque se puede oler el pan fresco cuando se traía el pan fresco. Recuerden que el pan era cambiado cada 7 días. Cuando se traían los panes nuevos, los que se quitaban eran comidos por los sacerdotes. Y luego el tacto tiene que ver con el servicio completo del Mishkan, o sea, todo lo que hay que hacerlo con las manos, hay que tocarlo, hay que poner las cosas en su sitio, arreglar las cosas haciendo el servicio del Mishkan, el abodá. Y estos 5 sentidos provienen de los nervios craneales, son unos nervios que salen directamente del cerebro. A contrario a los nervios periferales, por ejemplo, los nervios que van a nuestras manos, nuestros brazos, al tronco del cuerpo, las piernas, pues ya son nervios que salen del cordón espinal que tenemos en la espalda, en la columna, mientras que estos salen directamente del cerebro, por lo tanto son bien importantes, se les llaman los nervios craneales, de los cuales hay un total de 10, pero en términos de estos sentidos son 5, es interesante, 5, la Torá. La Torá afecta a todos nuestros sentidos. En términos de los colores y las cortinas, tenemos que el rojo representa sangre, humanidad y pacto. Y en términos de sangre, las arterias que son rojizas. ¿Por qué? Por el contenido de oxígeno. El azul representa el cielo, los mandamientos y el pacto. Y las venas cuando se miran físicamente se ven más azules. ¿Por qué? Porque tienen un contenido bajo de oxígeno y un contenido alto de CO2. Y púrpura representa realeza o nobleza. Y en términos del cuerpo es representado por los capilares. ¿Por qué? Porque en los capilares es que las arterias y las venas vienen a unirse para que haya un intercambio de gases.
CO2 pasa a un lado y el oxígeno pasa al otro lado. Y es interesante que los capilares entonces tornan un color púrpura. ¿Por qué? Por la mezcla del rojo de las arterias y el azul de las venas. Pero también es interesante que el rojo, si el rojo representa el hombre, y el rojo, otro término en español puede ser carmesí o el carmín, tenemos que el rojo, que es el hombre, se une con el azul del cielo para darnos el púrpura, que es el rey Mesías. En otras palabras, Yeshua es 100% hombre y 100% del cielo. Perdón. Divino. Si es del cielo, es divino. Por lo tanto, la mezcla de rojo y azul nos da púrpura, que tiene que ver con realeza, con el rey Mesías. Perdonen. Y aquí tenemos entonces el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía 4 cortinas. Igualmente que en el cuerpo humano hay 4 capas. Perdón. Como le estaba diciendo, perdonen un momentito, que pongo otra vez la lámina. Estaba diciendo que al igual que el Mishkan, que tiene 4 cortinas, el cuerpo humano también consta de 4 capas. La primera cortina que iba por encima del Mishkan era la cortina de lino. Y esa cortina de lino tenía que tener los 3 colores del rojo, azul y púrpura. Y la primera que se puso encima del Mishkan, que cuando el sacerdote miraba hacia arriba, viene siendo el techo. Luego está seguido por pelo de cabra. Y la tercera viene siendo pieles de carneros teñidas rojas. Y la última capa viene siendo piel de tejón. Y en el cuerpo humano tenemos que el lino representa la fascia o el tejido conectivo. El pelo de cabra representa el músculo. Perdonen. La piel de carnero representa la dermis o el tejido adiposo, que viene siendo la grasa. Y la piel de tejón representa la epidermis o la piel como tal. Y aquí tenemos las 4 capas. Tenemos músculo, el tejido conectivo, que es la fascia, el tejido adiposo, que es la grasa, y luego la piel. Recuerden que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Y es impermeable a muchas cosas. Es una barrera, es un órgano protector, así como estas cortinas protegían lo que estaba dentro del Mishkan. La estructura general del Mishkan y del cuerpo es que traer unidad, todo en unión, funcionando, porque así como cada cosa tiene una función específica, de nada sirve cada cosa por sí sola, sino que tienen que trabajar todo en conjunto, en una unidad, para que entonces pueda llevar a cabo la función, el propósito y el rol que Dios le ha dado. Así el cuerpo humano y el Mishkan. Tenemos que la madera o los árboles representan la humanidad. Y nosotros en Isaías, en el capítulo 61, verso 3, nos llama árboles de justicia. Dice, Isaías 61, 3. Ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Hashem para gloria suya. ¿Por qué? Porque en el templo de Hashem
alrededor de su Mishkan, alrededor de su templo, no se pueden sembrar árboles. ¿Por qué? Porque los árboles en este tiempo, en esta cultura, y he entendido que los árboles se sembraban en templos paganos. ¿Por qué? Porque la gente usaba los árboles para hacer ritos de idolatría, ritos de fertilidad, y son una de las cosas que Dios luego en futuro les reclama a Israel de hacer lo mismo. Por lo tanto, árboles no eran sembrados alrededor del templo, alrededor del Mishkan, porque nosotros somos los árboles. Árboles de justicia alrededor y dentro del templo del Mishkan del Señor. Luego tenemos las tablas que representan los músculos, los goznes, las articulaciones, las barras, los tendones, los corchetes, los ligamentos, las columnas, huesos, las basas, pies y los capiteles, las manos. Y aquí vemos el ser humano, tenemos el esqueleto, los huesos, la fascia, los ligamentos, y luego tenemos los músculos, las articulaciones. Pero de nada sirve cada cosa individualmente, sino en unión, en conjunto. Igualmente con el Mishkan. Cada mueble, cada cortina, cada columna, cada tela, todo por separado no funciona. Tiene que ser todo en unidad. Por eso la estructura general es para traer unidad, y el cuerpo es igual. Por eso Pablo utiliza el cuerpo como una analogía con respecto al cuerpo del Mesías, de que cada uno de nosotros somos individuos con unas particularidades, con unas individualidades, pero es juntos en unidad que podemos hacer que el cuerpo del Mesías funcione como tiene que funcionar. Las piezas del atrio consisten de la fuente de bronce y el altar de bronce. La importancia de la fuente de bronce es purificación. Y sabemos que el cuerpo humano tiene aproximadamente 70% agua. El cuerpo humano es aproximadamente 70% agua. El agua tiene que ver con purificación. También sabemos que un bebé en el vientre de su mamá está sumergido en agua. Las aguas son con limpieza. El propósito es limpiar, purificar. Y con respecto a eso, el Salmo 24, verso 3 al 4, y luego verso 6 dice: ¿quién subirá al monte de Hashem? ¿Cuál es el monte de Hashem? El monte Sión en Jerusalén. El espacio sagrado que Dios ha designado. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Elohim de Jacob. ¿Dónde es que uno busca el rostro de Dios? En el Mishkan, en el templo. Pero uno no puede llegar ahí como quiera, uno tiene que llegar conforme al protocolo que el rey ha establecido. Ninguno de los sacerdotes ni los levitas podían ministrar en el templo, en el Mishkan, si primero no se lavaban los pies y las manos. Y recuerden que los pies tenían que estar descalzos, no podían usar zapatos o sandalias en el templo. ¿Por qué? Porque el caminar con zapatos en un lugar representaba que uno estaba tomando autoridad, dominio. Por eso Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias porque estaba en lugar santo. Porque no puedes pisar lo que le pertenece a Dios con tus zapatos, porque entonces estarías proclamando autoridad sobre lo que le pertenece a Dios, y eso se llama usurpación, o en el hebreo ma'al. Y para eso viene buen castigo. Por lo tanto, purificación, limpieza, por eso el rito de mikvah, de inmersión, de bautismo es tan importante para podernos acercar al rey. Luego tenemos el altar de bronce, donde las ofrendas se quemaban y la sangre o era puesta en los cuernos del altar o en la base del altar. Y ambas piezas son de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce significa juicio. ¿Por qué juicio? Porque lo que bebemos, comemos, lo que entra en nuestro cuerpo afecta todo lo demás. Recuerden que funcionamos como una unidad. Igualmente el
el Mishkan. Cuando entremos al libro de Levítico vamos a ver que lo que hace el pueblo de Israel afecta a cada área del Mishkan, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y para eso hay una serie de ofrendas que se traen y cada cosa va a ir limpiando las contaminaciones de los pecados del pueblo de Israel sobre el Mishkan completo. Todo afecta a todo. Los otros componentes, el oro. El oro representa realeza, divinidad. La plata representa redención. El bronce, como habíamos dicho, representa juicio. El aceite es para ungir y el aceite también representa el Espíritu Santo. El incienso representa comunicación con el Eterno, oración. Las telas representan una cobertura, restricciones y limitaciones. ¿Por qué? Porque cada parte del Mishkan era separado o limitado con restricciones basado en cortinas. Por ejemplo, tenemos la cortina del atrio que separaba el Mishkan completamente del resto de las tribus del pueblo. Eso es una restricción, solamente podían estar alrededor los levitas. Dentro del Mishkan tenemos que había una cortina que separaba el atrio del Mishkan del santuario como tal. La cortina entonces se dividía en lugar santo y otra cortina separaba el lugar santísimo. ¿Por qué? Restricciones. Ya no se puede entrar libremente. Ciertas áreas que tienen grado de kedusha, grado de santidad, solamente ciertas personas pueden entrar. Ejemplo, en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. En el lugar santo pueden entrar el sumo sacerdote y los demás sacerdotes. En el atrio, el sumo sacerdote, los sacerdotes y levitas que venían a ayudar a los sacerdotes. Y todo esto, todas estas cosas, todos los elementos que Dios pidió que se usaran para construir el Mishkan, el templo, todo esto crea un ambiente electromagnético y conductivo que sostiene y mantiene la estabilidad, el balance y unidad del Mishkan. De igual manera, en el cuerpo humano, todos los fluidos, todas las proteínas, todas las hormonas, toda la sangre, todos los linfáticos y filtros, por ejemplo, los riñones, el vaso, el hígado, los nódulos linfáticos, crean un ambiente electromagnético y conductivo para la misma razón. El Eterno crea todo en perfección para establecer que orden, balance, unidad y función. Y el orden se ve muchísimo en los números. Cada medida, cada estructura, cada color, cada dimensión, todo es con un número que representa un orden perfecto, un diseño inteligente. Y todo esto trae balance, unidad y función. Recuerden, cada cosa individualmente tiene su función, pero su rol y su propósito es todo unido a hacer funcionar el Mishkan y hacer funcionar el cuerpo humano. Y tanto el Mishkan como el templo como el cuerpo humano siguen el patrón o el diseño de tres, con el propósito de ¿qué? De hacer una unidad. Tenemos el atrio, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. El atrio es representado por la carne. En el hebreo es la palabra basar. El lugar santo representado por el espíritu. En hebreo, ruach. Y el lugar santísimo representado por el alma, el neshama. Así como el tabernáculo, el Mishkan tiene tres divisiones diferentes, también el ser humano. Pero ninguna de las tres cosas se pueden separar. Ninguna de las tres cosas pueden funcionar independientemente. Todo tiene que funcionar como una unidad, como uno. Y en la entrada del Mishkan, la puerta del este, era la puerta principal.
Así como en el cuerpo, nuestros sentidos son, casi la mayoría de nuestros sentidos están en la cabeza, donde vemos nuestra cara, donde vemos el rostro, donde vemos nuestras expresiones. Esta es la entrada principal a nuestro cuerpo. Todo lo que entra o sale afecta al Mishkan y el cuerpo como una unidad. Todo lo que entraba aquí afecta a todo, no solamente un mueble o un lugar en específico. Todo lo que entraba afectaba a todo. Por eso en Yom Kippur, ese era el día en el año en que se purificaba todo el Mishkan. ¿Por qué? Porque los pecados y las transgresiones y rebeldías del pueblo de Israel durante todo el año iba contaminando desde afuera hacia adentro hasta llegar al lugar santísimo. Igualmente con nuestro cuerpo, nuestras puertas, nuestras entradas, puerta principal en nuestra cabeza, nuestro rostro, donde están la mayoría de los sentidos, que sirven como puerta, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra nariz, la piel. ¿Y sabía usted que en el tabernáculo habían 13 entradas, 13 puertas? Aunque mencionen solamente la puerta del este, sabemos que tenían que haber 13. ¿Por qué? Porque en el templo, primer templo y segundo templo, habían 13 puertas, 13 entradas. ¿Por qué 13? Porque el número 13 tiene que ver, simboliza la gloria, el Shejinah, la presencia visible de Dios. El 13 tiene que ver con la Shejinah, la gloria, la presencia visible de Dios. Lamentablemente, en el mundo utilizan el número 13 para hablar de mala suerte y de cosas malas, de brujería, de cosas así. Pero realmente el 13 tiene que ver con la gloria, la Shejinah, la presencia visible de Dios. Y no podía faltar el lenguaje hebreo y la genética. Porque Dios dio todas estas instrucciones, toda esta Torah, todos estos mandamientos en hebreo. El hebreo es el lenguaje del reino. Es lo que llaman la Lashon HaKodesh, el lenguaje santo. Y sabemos que el lenguaje hebreo consiste de 22 letras hebreas, el abecedario hebreo del Aleph al Tav. Y los cromosomas somáticos, estamos hablando de los cromosomas no sexuales, o sea, la X y la Y tienen que ver con los rasgos físicos sexuales en el individuo, lo que hace un hombre hombre, lo que hace una mujer mujer. Aquí estamos interesados en los cromosomas somáticos porque la mayoría de las funciones que hacen los cromosomas, el ADN. Así como hay 22 letras hebreas, hay 22 cromosomas somáticos. Cada palabra hebrea consta de una raíz de 3 consonantes, así como un gen consta de 3 bases y se le llama un codón. Esta es la forma más básica o más pequeña de un gen. Recuerden que en los genes es donde se transmiten las herencias, las características de herencia. Así como hay 5 libros de la Torah, hay 5 fases de división celular. La Torah es la instrucción espiritual, mientras que el ADN es la instrucción física. La Torah es el pacto por generaciones, mientras que el ADN es lo que prolonga las generaciones, o sea, en el sentido físico. Sin el ADN, sin la genética, no podemos sobrevivir, porque eso es lo que se va transmitiendo de generación en generación, al igual que el pacto. Para que el pacto continúe, hay que ser transmitido de generación en generación. Y el hebreo es el lenguaje específico del reino, mientras que el lenguaje específico de la humanidad es la genética, el ADN. Y aquí vemos dos láminas. Tenemos a un lado las letras hebreas y al otro lado tenemos los cromosomas. Y recuerden que los cromosomas están, es ADN enrolladito, que parecen unos lacitos. Pero en su forma natural, si miramos a los cromosomas en su forma natural, se parecen mucho a las letras hebreas. Y Pablo habla de que nosotros somos
el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, pero ¿cómo vamos a llamarnos templo, a hablar de que somos templo cuando no entendemos ni conocemos lo que es el Mishkan y lo que es el Mikdash, o sea, el santuario como tal, el templo como tal? Si 45.5% de los mandamientos está dirigido al templo y la mayoría de las personas que dicen ser el templo de Dios no se saben ni 3 de ellos, ¿cómo entonces vamos a entender lo que nosotros somos como templo ante la presencia del Señor? Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo, Mikdash, Mishkan, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora, Shakan, en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, Kadosh, es. ¿Y cómo uno destruye el templo, este cuerpo, que es el templo de Dios? Yendo en contra de la Torah, comiendo todo lo que él dice que no se coma, bebiendo todo lo que él dice que no se beba, vistiendo como él dice que no se vista, haciendo todo lo contrario a lo que dice la Torah. Así uno destruye el templo. Porque si el verdadero templo físico y el Mishkan era sostenido por los mandamientos, las instrucciones que Dios daba, igualmente el cuerpo humano. En Romanos 12, verso 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda viva. Interesante, porque si es una ofrenda, ¿a dónde va la ofrenda? Al altar, y esa ofrenda es para quemarla. Esa ofrenda, o sea, si es animalito, está muerto, lógico, cuando se pone en el altar. Sin embargo, ella dice, ofrenda viva. O sea, hasta cierto punto es contrario, pero eso es lo que le está pidiendo, que seamos una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro servicio a bodá, y eso es lo que se le llama el servicio en el templo, en el Mishkan. Todo lo que se hacía, todos los ritos, todas las instrucciones que tenían que ver con el Mishkan y el templo, se les llama abodá, servicio, que es vuestro servicio abodá racional, o sea, con entendimiento. No os conforméis al tavnit del mundo, al patrón del mundo, al diseño del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tavnit, ¿quién es el Tavnit que debemos imitar, que debemos conformarnos al Tavnit de Yeshua, que es el diseño, el patrón, la imagen del Padre, y es la imagen del Mishkan y del Mikdash? Y aún Pedro dice, vosotros, en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados. Recuerden la palabra baná, edificar, como casa espiritual, que es el templo, el espacio sagrado, y sacerdocio santo. No nos está llamando sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote es Yeshua, pero nosotros debemos funcionar como sacerdotes, que somos intermedios entre el pueblo y Dios y el pueblo. O sea, nosotros estamos como intermediarios para presentarle las buenas nuevas a los que no conocen al Rey de Israel. De nuevo, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer ofrendas espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. ¿Por qué? Porque Yeshua, siendo el sumo sacerdote, el único que tiene acceso directo al trono de Dios, nosotros no. Nosotros no. Él es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec en el templo del cielo. No en la tierra, porque Yeshua no es levita, ni es descendiente de Aarón, en el cielo. Y nosotros, ninguno de nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, solo Yeshua. Yeshua nos representa a nosotros. Y yo supongo que cuando entremos a la eternidad, o sea, cuando pase la era mesiánica, el milenio del reinado de Yeshua aquí en la tierra, que entremos a la eternidad, que volvamos como al principio, que entonces el jardín, volvamos al jardín, que es el lugar santísimo, entonces ya ahí todos tendremos acceso a la presencia de nuestro Padre, de nuestro Rey.
Seamos piedras vivas del templo. Edifiquémonos uno a los otros para construir el cuerpo del Mesías, el templo. Y recuerden que no es tan solo el templo espiritual, sino también el templo físico, la estructura, todas esas cosas son importantes la una con la otra. Una cosa física depende de la otra cosa espiritual. No las podemos separar ni las podemos individualizar. Necesitamos todo. Necesitamos a Yeshua, necesitamos el templo, la construcción, el edificio físico y nosotros como templo. Así que con eso terminamos la presentación de las láminas y la comparación del Mishkan con el cuerpo humano. Todo junto es necesario, cada cosa tiene su función individual, particular, específica, pero independientemente no funcionan. Una mano sola no funciona, un pie solo no funciona, los ojos solos no funcionan. Es todo en conjunto, así como el Mishkan, como el templo, en unidad es que tenemos un propósito, un rol, una función para llevar a cabo conforme a como nuestro Padre Celestial lo pidió. Y el Mishkan es un ejemplo para nosotros físico, en lo físico, pero también en lo espiritual. Nuestro cuerpo es un templo, tenemos que estar pendientes a lo que entra y a lo que sale. Y para que mantengamos esa inclinación firme y tengamos el shalom que viene de parte de Dios, tenemos que hacerlo conforme a sus instrucciones, conforme a su Torah. Solamente así podemos tener la armonía, el balance para llevar a cabo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y todos somos importantes y todos somos parte de esa construcción del templo físico y del templo espiritual. En la próxima, esta porción de la Torah de esta semana, Tetzaveh, que tiene que ver entonces con la parte de la vestimenta del sumo sacerdote, de los levitas, y la construcción del altar de incienso y de la fuente de bronce. Así que hablaremos de eso más adelante, comparándolo, porque es importante para nosotros como individuos y como personas, y cómo también eso tiene que ver con lo que Dios ha puesto en nosotros. Así que vamos a tomar tiempo para preguntas y respuestas.